empieza como semilla, paso a paso, poquito a poco. ¿Por qué? Para que se quede cimentado. Porque no es un evento, no es un momento, es una construcción, una fundación. No es una cosita, no es una experiencia, es una fundación para que puedas, así como estos escaños, estos escaleros, yo puedo ir yendo más allá y más allá. Es una fundación para que sobre eso el Señor pueda seguir construyendo. Eso es lo que está haciendo el Señor. ¿Estamos? ¿Yes? Ok. Así que no es solamente experiencia, son cosas que a veces no se siente nada. El que va bien profundamente no puede dejarse ir por sentimientos. Y voy a decir un poquito más sobre eso en un momento. Pónganse de pie un momento todas. Las de aquí miren hacia allá y las de acá miren hacia acá. Y las que puedan, estas vayan aquí y estas vayan acá. Ahora se van a cambiar de lugar. Llévense todo. Llévense todo porque se están cambiando. ¿Por qué yo hice eso? ¿Por qué yo hice eso? ¿Ah? ¿Cómo? Para sacarlas de la comodidad. ¿Por qué más? Para cambiar las emociones, la perspectiva. Es necesario que haya un cambio, sacarlas de la zona de confort para mirar desde otro ángulo, por todas esas razones. Por todas esas razones. El que quiere ir más profundamente no se puede quedar donde está. El que quiere ir más profundamente no se puede quedar donde está cómoda. Aquellas que queremos ir mar adentro, tenemos que entender que hay un momento de inseguridad y de incertidumbre. ¿Cuántas saben nadar? Las que sabemos nadar, aún sabiendo cómo nadar, si vamos mar adentro, el mar es tan y tan grande y tan profundo que uno mira así y uno dice, oh my God, ¿verdad? Oh Señor amado, cuán inmenso. Y si uno se fuera a tirar a las olas y saber que no va a haber nada debajo de tus pies, ir mar adentro quiere decir trabajar, porque tenemos que bollarnos en el agua, right? Y bollarse en el agua es trabajo. Tienes que estar bien pendiente de las olas, de todo lo que viene. Y viene una ola y se te va por encima. Y tú sigues. ¿Cuánto tiempo podemos estar profundas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Okay? La que va mar adentro, eso es lo que le espera. Eso es lo que les espera. ¿Están listas? ¿Yes? Ok. Me alegro que están listas. Me alegro que están listas. Qué chévere. Me sorprendió que nadie me resistió. ¿Por qué no?
por obediencia, porque están dispuestas. A eso vinimos, a cambios, a recibir. Pero ustedes no me conocen a mí. ¿Cómo pueden obedecer a quien no conocen? Principios muy importantes. Principios muy importantes. Obedecer al Señor. Pero para obedecer al Señor en todo, hay que creerle. Hay que confiar. Vamos a ver. La pregunta principal de esta noche es: ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? Escríbelo. Escribe tu deseo. Escribe tu deseo. Tu deseo. Si no tienes con qué escribir, piensa. ¿Cuál es tu deseo? Nómbralo en tu mente. Nómbraselo al Señor. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es un deseo? Un deseo es querer algo grandemente. Es querer, un querer tan y tan grande que ese querer, esa cosa que queremos, tiene un poder sobre nosotras. Tiene un poder sobre nosotras. ¿Cuál es el poder de un deseo? Crea un enfoque. Crea una dirección. Crea una prioridad de tu vida. Una urgencia. Te urge eso. Tiene un deseo, una energía. Ocupa un espacio. Ocupa ese espacio en tus sentimientos. Ocupa ese espacio en tus pensamientos. En tu imaginación. Quien desea algo, la imaginación va en esa dirección y tú te imaginas eso que deseas en muchas maneras. En muchas maneras. Tú puedes ir a una tienda y ver un collar y si lo deseas, lo ves en ti, lo ves que te lo pones con 1.000.000 de cosas que tienes en el closet, aunque no tengas 1.000.000 de cosas en el closet. Te inventas las cosas para verlas con el collar. La imaginación va en esa dirección y te ocupa todo un espacio y toma tu energía. Ese deseo es una fuerza, un incentivo, una motivación. Es animarse a actuar para realizar una cosa. Algo que vas a emprender. Algo que vas a resolver o algo que vas a conseguir. Ese deseo te da la fuerza para hacer eso. Te anima. Animar es infundirte de vida. Infundirte de vida. Un deseo puede llenar con vida, con propósito y con dirección. ¿Cuál es tu deseo? Analiza tu deseo. Toma unos momentos en tu mente y habla con tu deseo. Habla con tu deseo. Escucha lo que ese deseo te está diciendo. Hazle preguntas a tu deseo. Dile, ¿de dónde vienes? ¿Por qué estás aquí ahora? Pregúntale eso a tu deseo.
¿Por qué no estabas antes? ¿O por qué llevas tanto tiempo aquí? Habla con tu deseo. ¿Hacia dónde tú me llevas? ¿Qué te ha traído a mi vida? Analiza tu deseo. ¿Vino de ti? ¿Vino de otra que te lo puso en la mente? ¿Vino por un evento? ¿Vino por algo placentero o no? Haz un círculo en tu mente o en tu papel. Haz un círculo. ¿Dónde en ese círculo está tu deseo? ¿Dónde en ese círculo está tu deseo? ¿Está en el centro? ¿Está adentro? ¿Está afuera? ¿Está a la orilla? ¿Dónde está ese deseo? Esto no se lo tienes que enseñar a nadie, esto es para ti. ¿Ok? This is yours. Ahora, localiza a Dios en relación a tu deseo. Localiza a Dios en relación a tu deseo. ¿Dónde está Dios en relación a tu deseo? ¿Por qué está ahí? ¿Y dónde lo quieres? Sé bien honesta contigo misma, porque no me vas a enseñar a mí esto y no se lo vas a enseñar a nadie. Esto es entre tú y Dios. ¿Ok? Esto es entre tú y Dios. Busquen en Jeremías 29. Jeremías 29. Comenzando en el versículo 10. Lo voy a leer. Yo tengo una versión diferente, quizás, en una versión de lenguaje actual. Lo vamos a leer poco a poco. Y entonces lo vamos a ir analizando y les voy a ir explicando qué estaba pasando en este momento cuando se dieron estas palabras. Jeremías 29, 10. Jeremiah 29, 10. Amén, ¿estamos? ¿Lo tenemos? Muy bien. Ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. ¿Cuántos de ustedes pueden esperar 70 años para una promesa? Ok. Mis planes para ustedes, solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. ¿Qué está pasando aquí? Este es un pasaje. ¿Cuántas han escuchado partes de ese pasaje? Right? Pero lo han escuchado como que lo sacaron y te dieron esos versículos nada más. ¿Yes? ¿Ok? ¿Pero qué estaba pasando?
¿Alguien sabe lo que estaba pasando aquí? Les tengo que decir. El pueblo de Israel estaba en exilio. Oh my God, ¿qué era eso? Exilio era, los babilonios eran bien crueles. Y cuando ellos conquistaban a un pueblo, dejaban a todos los pobres, todos los ancianos y todos los deshabilitados. Se llevaban todas las cremas. Se los llevaban no juntos, divididos. Tú aquí, tú allá, tú por aquí, tú por allá, tú, ¿ves? Se los llevaban a diferentes partes de su reino. Tenían un reino bien vasto. Y te iban separando y tú ibas a estar con gente que tú no conocías, con pueblo que tú no conocías y que no podías hablar su lengua. Y entonces te traían al medio del pueblo sin ropa. Oh my God. Y te marchaban con cadenas, desnuda, paseándote por todo el pueblo y todo el mundo mirándote. ¿Por qué? Para romper tu espíritu. Las culturas del Medio Oeste, aún hoy, la desgracia más grande es que alguien vea tu desnudez. Te traían en desgracia. Entonces, ellos son un pueblo agrícola. Agrícola quiere decir que son personas que su economía dependía de lo que sembraban. Si tú no tienes tierra, ¿qué quiere decir? ¿Qué? No tienes nada. Estás en pobreza. Pero no solamente eso. Tus tierras son tu identidad. Sin tierra tú no tienes identidad. Tú no tienes economía. Tú no eres nadie. Te llevaban de tu tierra. Otros pueblos conquistaban, pero tú te podías quedar donde vivías. Simplemente que no te podías gobernar. Pero los babilonios no. Los babilonios te llevaban de tu tierra, te sacaban de tu tierra, de tu identidad. Te marchaban en desgracia. Están lejos de Israel. No tienen templo para el israelita. ¿Dónde vivía Dios? En el templo. En el templo estaba el arca. Estaba el lugar santísimo, que solamente entraba el sacerdote una vez al año. Se ponían los sacrificios. Estaban los baños de purificación para las mujeres cuando dábamos a luz, cuando terminábamos nuestra regla, íbamos ahí y nos purificábamos. Porque como había sangre, pues cuando terminábamos de sangrar, entonces veníamos y nos dábamos baños purificadores. ¿Okay? Ahí se traían a los hijos para dedicarse, a los varones para circuncidarse. ¿Se acuerdan de cuando trajeron a Jesús? ¿Yes? Ahí se celebraba la Pascua, en el templo. No hay templo. Están lejos de su templo. ¿Qué rol jugaba el sacerdote entonces? Ninguno. Era irrelevante. Oh, wow. Están
destruyendo todo lo que era esa persona, ese pueblo, esa gente, todo. Y cuando te ibas marchando en desgracia, ahora acuérdate que si había una batalla, en las batallas, ¿qué era lo primero que se marchaba? Los símbolos de tu Dios. No solamente los israelitas llevaban el arca porque era el símbolo de que Jehová estaba con ellos, todos los otros pueblos tenían su Dios, y cuando venían a la guerra ellos traían sus banderines, sus ídolos, lo que fuera, y todo eso se traía a la batalla. ¿Por qué? Porque era una batalla no solamente de personas, sino de dioses. Si tú pierdes la batalla, ¿qué significa eso en cuanto a tu Dios en comparación al otro Dios? ¿Cómo? Que el otro es más fuerte. Ellos perdieron la batalla con Babilonia. ¿Era Jehová menos que los otros dioses? No. Y los profetas, Jeremías siendo uno, lo hicieron muy claro. Los profetas dijeron, ustedes van, antes de que perdieran la batalla, les dijeron, ustedes van a perder la batalla. Y la van a perder no porque Dios no sea Dios, no porque Jehová no sea el único y santo Dios. Van a perder esa batalla porque no han escuchado a Dios. Dios les había dicho que no fueran tramposos con los pobres. Hoy en día le ponemos mucha importancia al aborto y la homosexualidad. Pero en el tiempo de los profetas, si ustedes se leen en el Viejo Testamento, muchos de ustedes se leen el Nuevo Testamento y no se leen el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, de lo más que hablaban los profetas era la inmoralidad en contra de los pobres, la injusticia. Y por ser injustos, les sacaron de su tierra. Ahora están donde no tienen tierra, y aquellos que eran ricos y orgullosos ahora no tienen nada. ¿Quiénes sí se quedaron con la tierra? Los que habían sido pobres. A ellos no se los llevaron en el exilio, los dejaron en sus tierras. Oh, wow. Entonces, estamos desnudas, con grillos puestos, entrando y todo el mundo mirándonos, sin identidad. ¿Y qué se ve allá? El templo de los babilonios y todos los símbolos de los dioses de los babilonios. ¿Qué mensaje les están dando? ¿Qué mensaje les están dando? El Dios de ellos es más poderoso y este es el Dios que ustedes tienen que escoger ahora. Les rompen el espíritu y ahora les hacen pensar que este es el Dios. Pero ¿quién cree? ¿Quién cree? ¿Quién conoce a Dios verdaderamente? La que cree no necesita que Dios haga nada por ella para creer. La que cree no necesita sentimientos para poder creer. La que cree puede estar llorando y quebrantada, pero cree y sabe que mi Dios vive y Él me va a levantar. Y no depende de mis sentimientos, porque mis sentimientos son sentimientos de humana. Yo puedo estar deprimida, es natural. Si he tenido una pérdida, es natural. A veces, si he tenido un high tan y tan grande, ya el cuerpo no puede ir más high que eso. ¿Me siguen? Y lo único que puede hacer es bajar.
y me siento como he estado tan high. Cuando bajo a lo normal, pero como he estado tan high, pues ¿qué siento? Ay, ¿qué me pasa? ¿Qué sé yo? Como que, tú sabes, como que no me siento, right? No, es que no tenemos el cuerpo glorificado todavía y más high no podemos ir. ¿Ok? Y tenemos que descansar y volver a, tú sabes, ¿okay? Cuando conocemos a Cristo primero, ¿okay? Tenemos que sentir. Es la forma, ¿puedo llegarme a ti? Es la forma del Señor y diciendo, te amo, mírame, aquí estoy. Los sentimientos son necesarios a principio, porque estamos aprendiendo. Y tiene que el Señor usar lo que es bien humano dentro de nosotras. Los sentimientos todavía son carnales, no carnales en un mal sentido, en un buen sentido, porque son dones de Dios los sentimientos. ¿Están conmigo? Entonces el Señor usa eso a principio. Pero si vas a ir más adentro, entonces ya no son los sentimientos. Entonces el Señor dice, vamos a dejar los sentimientos atrás. Quédate con eso en tu memoria, en tu corazón. Te va a hacer falta, pero tenemos que construir algo mejor. Y para que tú sepas que yo soy quien soy, no más sentimientos. Y tú dices, ¡oh! ¿Qué pasó? Puedes sentarte, gracias. Ya no siento como antes. ¿Qué me pasa? Oh, man. ¿Qué hay? ¿Qué voy a hacer? Tú sabes, como que te perdiste. No. Es que vas más profundamente. ¿Están conmigo? Amén. Si llegaste aquí, llegaste con unas expectativas de que vas a tener esto y lo otro y qué sé yo qué, la expectativa es un encuentro, un acercamiento más profundo con Dios. La expectativa es Dios, no son los sentimientos. La expectativa es Dios, no es el formato de lo que tenga que pasar. No es que tiene que ser en el altar, no es que tiene que ser que alguien venga y te toca, no es que tiene que ser el aceite, no es que tiene que ser en la adoración, no es que tiene que ser cuando estás así, no es eso. Eso es parte de los sentimientos. Es que puedes estar caminando por ahí solita, y de momento el Señor está contigo. Y tú no sabes, y es una paz, y una cosa, y tú no se lo puedes decir a la otra porque como que estás capturada en ese momento. No es un éxtasis, es una paz. Es todo lo contrario de lo que tú esperabas, pero es todo lo que tú deseabas. ¿Estás conmigo todavía? ¿Me entienden? ¿Ok? Así que no se aferren a una cosa, a un formato familiar. Yo las hice que se cambiaran de sitio, porque no van para donde pensaban que iban. Pero sí van a donde el Señor las quiere llevar. Porque vas a ir deep, baby. Vas a ir bien deep, más profundamente. Más profundamente. Y más profundamente no es donde tú puedes tocarla acá. ¿Ves? Más profundamente donde tú vas a estar, oh, ¿qué es esto? Y vino la ola, y oh, my goodness, ¿y dónde estoy? No, yo no voy para allá. Y rápido te metiste para acá otra vez porque la ola te iba llevando y no sabías cómo sentir eso. Y entonces, oh no, déjame quedarme acá. ¿Y cuántas hemos dejado ir una bendición porque sentimos miedo? Yes. Porque las cosas del Señor dan miedo a veces. Dan miedo.
aquellos que vieron ángeles y miraron y dijeron, eso es un ángel. ¿Viste eso? ¿Is that an angel? Oh my God, that's an angel. Pero María no se asustó con el ángel. Estuvo en la presencia del ángel. Se mantuvo ahí. Y el ángel le dijo una cosa que ¿quién se lo iba a imaginar? Y simplemente estuvo dispuesta. ¿Quién fue la que dijo hace unos momentos que había que estar dispuesta? Fue por aquí. ¿Quién dijo dispuesta? ¿Ok? Estuvo dispuesta y fue obediente. No sabía cómo iba a ser la cosa, pero le dijo que haz con tu sierva como tú quieras. La que dice eso va a ir más profunda. Yes. Ok. Va a ir allá. Va a ir allá. Jeremías le da una profecía al pueblo que ellos no querían escuchar. No, pero es que dice que les va, que tiene buenas cosas para ellos, que les va a dar un bienestar, pero no leyeron los principios. ¿Qué dice al principio el versículo 10? ¿Qué les dijo? Versículo 10, ¿qué les dijo? Van a estar aquí 70 años. 70 años. Thank you very much. ¿Ven? El Señor les dijo, van a estar aquí 70 años, y ellos empezaron a danzar y decir aleluya, ¿right? No, estaban enojados con el Señor, estaban enchusmados con el Señor. No, yo no quiero estar aquí 70 años. Eso no son buenas noticias. Pero mira, mi deseo, dice el Señor, ahora estamos escuchando el deseo del Señor, es que darles un bienestar. Y en otra parte de Jeremías les dice, oren por esta gente. Are you kidding me? Esta gente que me pasó por ahí desnuda y todo lo que había. Oren por esta gente. Yeah, yo te voy a decir lo que yo voy a orar por ellos. Oh yeah. Casen a sus hijas con sus hijos. ¿Quién dijo por ahí? Yeah. No, I don't think so, right? Planten aquí. Planten aquí. Yo soy de Puerto Rico, mis padres son de Puerto Rico, yo nací aquí. Puerto Rico es colonia de Estados Unidos. Los primeros que vinieron a dar ayuda a Puerto Rico no fue Estados Unidos. Fueron barcos que vinieron de México, que vinieron del Perú, de nuestros hermanos en Latinoamérica. Y cuando llegaron, les dijeron los americanos que estaban en Puerto Rico, no pueden venir, no pueden traer su ayuda a Puerto Rico porque ustedes no tienen bandera americana. Ask me if I'm pissed. Eso es un abuso. Eso es un abuso. Y mientras más yo leo sobre la historia de lo que ha sido para Puerto Rico ser colonia de Estados Unidos, porque en Puerto Rico no se enseña la historia de Puerto Rico escrita por puertorriqueños. El primer libro que escribió una mujer puertorriqueña sobre la historia de Puerto Rico, una puertorriqueña misma, la sacaron, la CIA la sacó de la Universidad de Puerto Rico, no le permitieron que ella
distribuyera su libro en Puerto Rico. Y ella vino a Estados Unidos, interesante, a enseñar en Brooklyn College. Yo soy estudiante de Brooklyn College, ella es mi maestra y yo tengo su libro. Voy a visitar a mi familia en Puerto Rico y uno siempre lleva chucherías, cosas que uno le trae a la familia, ¿verdad? Regalitos. Abro la maleta, empiezo a sacar los regalitos y el libro lo saqué así porque estoy sacando las cosas para sacar los regalitos que los tengo bien puestos para que nada se me rompa. You know how it is. Y cuando saco el libro, lo pongo así en la cama y ellos miran el libro y dicen, ¡oh! ¿Qué tú haces con ese libro? Y cerraron todas las persianas. Y dijeron, ese libro aquí en Puerto Rico no se puede tener. Esta noche lo vamos a leer. Pero cerramos las ventanas porque la vecina de al lado es bien metida. ¿Ok? Y sin embargo, en este exilio vivo yo. Y vivimos muchas en nuestro propio exilio. Y estamos aquí. Tal y como ellos estaban en su exilio. Y tuvieron que plantar sus vidas en ese nuevo lugar. ¿Era eso el deseo de ellos? Pero el Señor les da un nuevo deseo. Un deseo que llega a la raíz de por qué todo eso les había pasado. Y les dice, cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. ¿Los dejó solos en el exilio? No. Los protegió en el exilio. Les dio promesa en el exilio. Estaré con ustedes. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen, ¿cómo? ¿Qué es eso? De todo corazón. De todo corazón. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? No cuáles son tus expectativas. Porque ya nos dimos cuenta que las expectativas, quizás el Espíritu Santo las vaya a definir diferentemente. ¿Cuál es tu deseo? De todo corazón. Mi hermana es más joven que yo, pero lleva más tiempo casada que yo, porque tú sabes, según mi papá, pues el Señor me tenía a mí ya para vestir santo. Es difícil cuando tú perteneces a Dios. Es difícil cuando tú perteneces a Dios que un hombre entienda que tú no vas a estar haciendo lo que Él te dice, sino que tú tienes que complacer a Dios antes que a Él. So, tú sabes, los trenes iban y pasaban. Y hubo un muchacho que a mi papá le gustó mucho porque era abogado. Pero el problema de él era que él me vio a mí predicar un día y me dijo, tú no puedes hacer eso y ser novia mía, porque entonces la gente te va a mirar a ti y no me va a mirar a mí. Y yo le dije, goodbye, goodbye, goodbye.
pero nena, tú no puedes tratar. Era imposible, porque ese no era mi deseo. Yo sabía, yo no podía mentirme a mí misma que mi deseo más grande era el Señor. Y que yo tenía sentimientos de mujer. Yo no era una nena de 14, 15 años. Pero yo sabía que en ese círculo donde están mis deseos, el centro de mi deseo era mi Señor. Y ahí fue. Esta era la cosa de papi. Tú no podías, un muchacho no podía venir a casa y querer casarse sin nosotras si no tenía ya los muebles. ¿Okay? Tenía que tener los muebles para el apartamento ya. ¿Ok? That's it. That's it. Y papi decía, él puede hacer eso. Yo no estoy pidiendo que ponga una casa, porque esto es Nueva York, las casas son caras, pero los muebles, pues, que se consigan los muebles. Así se sabe que no es un vago, que trabaja y que sabe pues mantener así una meta y llegar a él. El pobre pues estaba trabajando para economizar para comprar los muebles. Y que no venga a estar trayendo sortijas aquí si no hay muebles. Entonces, cada vez que él cobraba, él no iba al banco, él ponía ese dinero en una caja de zapatos que tenía y la ponía debajo de su cama. ¿Okay? Un día la mamá decidió limpiar. Tan, taran, tan, tan. Y limpió y echó las cosas a la basura. Es más, no solamente las echó a la basura, pero las echó en Nueva York. Ustedes saben esos dumpsters así bien grandes que hay, ¿ok? Los verdes, ¿ok? Ahí ella fue y ¡chum! Echó todo lo que había, ¡chum! Y ¡chum! Todo lo sacó para allá. Y él llegó, y era viernes, y había cobrado, y buscó debajo de la cama y no encontraba la caja de zapatos. Y se metió debajo de la cama como podía y cogió y sacó la cama y buscó y requete buscó y empezó a darle ansiedad y traía hambre y se le quitó el hambre, se le quitó todo lo que tenía y sigue buscando y agarró el hermano y lo agarró por el cuello y le dijo, "Did you take the money?" Y lo llevaba así, el pobre, así, "I didn't take anything, I didn't take anything." Y nada, y busca y requete busca y para aquí, para allá y lo otro. Y tenía otro hermano que estaba sentado mirando televisión y es de los que miran la televisión así. Y no oye y no ve más nada. Entonces él ni se daba cuenta que el otro estaba buscando y que estaba haciendo un revolú y que estaba loco y tirando y jalando y todo lo que había. Y entonces viene y le dice, "Did you get it?" Y él mira y dice, "What?" Y entonces él le dice, "No, mami estaba limpiando hoy." ¿Dónde puso las cosas? ¿Dónde puso las cosas? "Oh man, she threw it out there." Allá, en el dumpster se vende. Bueno, era verano. En el verano, cuando hace esos calores así bien húmedos, de 90, 92, ¿qué pasa con la basura? Oh, santo. ¿Y quién se mete a la basura? No es el ratoncito. Son los que los nenes los miran y les dicen, "Kiri, kiri, kiri, kiri", y no son el kiri, kiri, ¿verdad? De eso. Y él coge un bate
y se metió allá adentro. ¿Ok? A buscar. Y las ratas, ¡pa! 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 Con el bate. No, esto es sin mentir, ¿ok? Y él buscando y buscando y encontró su caja. Y todo estaba en la caja. Y la gente, ustedes saben cómo en Nueva York, oh my God, look, he got in there. Y todo el mundo checking it out. Y mirando, ¿ves? Y cuando él sale, everybody, es así, qué sé yo qué. ¿Cómo estaba buscando él? Con todo su corazón, con toda su fuerza. Believe me. ¿Ok? Ni la comida, nada tomó prioridad, nada tenía mayor urgencia, nada era más importante. Buscó de todo corazón. Ustedes todas juegan roles distintos en sus vidas. Esos roles nos hacen tener responsabilidades diferentes. Nuestro día está lleno de todo el ajetreo de esas responsabilidades que llevamos, de la rutina, de el nutrir y amar a los demás. ¿A dónde nos lleva nuestra mente en ese corre? Y volvemos al círculo. ¿Dónde está el Señor en relación a todo el corre de todos los días? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? Y es importante que tú establezcas eso, porque tú no puedes tener ese deseo aquí nada más. Porque cuando tú te vayas de aquí, si tú vas a abogar más adentro, no es lo que pase aquí nada más. Esto es solamente un comienzo, una inspiración quizás, una animación. Es lo que pasa cuando tú sales de aquí. Entonces es que tú vas a ir más profundamente. Porque una vez tú sales en el barco con Jesús, tú no te desmontas de ese barco. Tú sigues en él, a donde te lleve Jesús. Y eso es ir mar adentro. ¿Cuál es tu deseo? Mira tu círculo. Pon todas las cosas que tú haces todos los días. ¿Cuál es tu deseo? ¿Dónde está Dios en eso? No es lo que hagas aquí nada más. No es el high que tú puedas tener. Es cuando salgas de aquí. ¿Cuál es tu deseo? No es lo que hagas en la iglesia cuando vayas. Es lo que se despierta en ti cuando abres los ojos todas las mañanas. ¿Cuál es tu deseo? El deseo nos lleva a un acercamiento. A un acercamiento. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Yo no tengo un reloj aquí. Yo no sé qué hora es. Ayúdenme. Si es tiempo de irme, empiecen a hacerme así. 2:13. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y les ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Es Dios quien nos da el hacer como el querer.
Así lo dicen las versiones de ustedes, right? Nos da el querer como el hacer. Es Dios quien nos da eso. Mis deseos me traicionan. Mis deseos me traicionan. Pero es Dios quien me da el hacer y el querer. Dios sabe que en mi debilidad yo no tengo ese deseo todos los días. Dios sabe que en medio de todo lo que está ocurriendo, las urgencias y las cosas de la vida me envuelven. Y mi deseo cambia. Dios sabe eso. Y por lo tanto, Dios viene a nosotras. Si sabe que la disposición de tu corazón, que la intención tuya, que tú le has dicho, que tú le has orado, que tú le has dado permiso, y le has dicho, cuando yo pierda el deseo por ti, hazme el favor y jamaquéame un poquito. I'm sorry, you okay? Okay, you still love me? Okay, thank you. I didn't ask you, I'm so sorry. Te jamaquea un poquito, ¿ves? Y de vez en cuando el Señor me tiene que hacer a mí y darme un, ¿ves? No lo estoy haciendo como, ¿ves? Pero si yo fuera un elefante, los elefantes, cuando los adolescentes, ¿ves? El elefante hombre, el macho, thank you, coge a los adolescentes, y cuando los adolescentes se ponen así bien bravos, que se cree que se lo saben todo, el elefante grande viene y hace ¡pa! Y le mete un pisotón, hace, ¿ve? Y entonces ellos se alinean de nuevo. Y yo le he dado permiso al Señor. Yo le digo, mira, si me tienes que hacer así, pues házmelo, please, porque yo quiero que el deseo mío esté bien alineado siempre contigo. Y yo sé quién yo soy, I mean, come on, tú sabes, la única razón por la cual yo soy pastora es porque cuando yo era maestra, mira, yo cogía a todos los nenes malos y los tenía todos sentados hacia frente de mí. ¿Ven? Los más inquietos, los más traviesos, los que yo los veía y yo decía, oh no, este lo quiero aquí. Mi amor, ven acá, tú sabes, los tenía alineaditos ahí siempre, porque a cada rato que yo los veía yo les hacía. Y por eso es que yo soy pastora, porque soy de esos que el Señor dijo, espérate, esto hay que tenernos aquí al frente. Esa soy yo. Me tenían que tener al frente para el Señor decirme, psst. That's it, that's why. Yo no soy buena, ni cosa que se parezca, tú sabes, por eso. Pero el Señor ha puesto sus intenciones en mi corazón. ¿Ven? Porque es Dios quien nos da el hacer como el querer. ¿Cuál es tu deseo? Si en ese círculo no está tu deseo alineado como tú lo quieres, no te preocupes, dile al Señor, por favor, alíñame. Y te dan un alineamiento, muchacha, mejor. ¿Ves? Por eso tú ves gente al altar que se cae, etcétera, etcétera. Es un alineamiento que le están dando. Listen. El Señor da el hacer como el querer. Si tú no tienes el deseo, si tú miras y tú dices, oh man, I'm real bad, yo estoy messed up, no te preocupes. Dile, Señor, me confieso, esto es lo que hay. Pero tu palabra dice que tú me das el querer y el hacer. Eso es lo que yo quiero que tú me des, porque no sale de mí. Es imposible que salga de mí. Tú, Señor, tu palabra, esa es tu promesa, que tú nos das el hacer y el querer. Dame eso, Señor. Dame eso. Si esa es tu oración, márcalo. Y esta noche esa es tu oración. Y todos los días que tú estés aquí, esa es tu oración. Para que Él alinee tu deseo. Busquen en Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dan para la izquierda de Filipenses y encuentran a Efesios. A la izquierda. Efesios 2, 8 y 9. Ustedes han sido salvadas porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos.
Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nada de lo que ustedes puedan ver en mí espiritualmente viene de mí. Nada. Todo viene como regalo del Señor. Y en esta noche el Señor te dice, ¿cuál es tu deseo? Yo te lo regalo. Te regalo el hacer como el querer. ¿Cuál es tu deseo? Toma el regalo. ¿Y qué tengo que hacer para el regalo? Nada. Tómalo. Es gratuito. El querer como el hacer. Tómalo. Es tuyo. Eso nos da el Señor. Rapidito. Si tú estás buscando a Dios de todo corazón, y luego tú puedes buscar en Lucas 15, del 1 al 7, que el Señor busca la oveja perdida. Si tú te sientes que tú eres la oveja perdida, que tú vienes a estos retiros, pero que aún así tú sigues como que tirando y jalando para el lado y te pierdes, el Señor te está buscando. El Señor te está buscando. Si tú estás buscándolo a Él de todo corazón y Él te está buscando a ti, ¿qué va a pasar? Se van a encontrar. Es imposible que no se encuentren. ¿Quién necesita levantarse porque si no se va a dormir? ¿Nadie? No, es que ahora nadie se quiere comer. I asked that the wrong way. Ven desde allá. Párate allá. Deja todo aquí. Párate allá. ¿Me estás buscando? Pues ven con brazos abiertos. Y yo te estoy buscando. Así es el Señor. Tú lo estás buscando. Él te estaba buscando desde antes de tú buscarlo a Él. ¿Ves? Desde antes. Y se van a encontrar. Antes de tú tener el deseo, antes de tú estar como que no estoy muy segura, ya te estaba buscando. Rapidito busquen en Marcos 4. Marcos 4. Marcos 4, 35. Marcos está a la izquierda de Efesios. Marcos 4, 35. Es una historia, escuchen bien la historia. Ese mismo día, cuando llegó la noche, es de noche, está oscuro. No habían luces en ese tiempo de noche, ¿ok? Si acaso están las estrellas. Cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Fueron más adentro. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca. ¿Tú quieres ir más adentro? ¿Tú quieres ir más adentro? Las olas se van metiendo. ¿Y qué pasa cuando las olas se van metiendo? Empieza a hundirse. ¿Y qué tú estás pensando? Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que Jesús duerma con las olas entrando al barco? Lo tenían que estar mojándolo. Tú has estado una vez tan cansada que tú puedes tener gente encima, mami,
te ha pasado eso? Yes. Y Jesús acababa de estar ministrándole a una multitud. Tenía que estar. Y con todo y que estaban entrando olas y que estaba mojado, yo imagino que él decía, "Ah", y siguió durmiendo. Y vinieron los discípulos y le dijeron que, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó. Cuando tú te levantas de un sueño así, ¿tú te levantas rápido? ¿Cómo te levantas? Bien suave, bien despacio. Take it light, people. Please. Okay? Cuando él se levantó, ordenó al viento y al mar que se calmaran. Y enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Y miren lo que les pasó a los discípulos. Ellos estaban tan asombrados y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Yo te hago la pregunta, ¿tú quieres ir más profundamente con Jesús? Pero ¿quién es Jesús, mi hermana? ¿Quién es Jesús? Tú todavía no conoces a Jesús. No lo conoces completamente. Solamente yendo más profundamente le vas a conocer completamente. Tú todavía no sabes quién es Jesús y por eso no has podido confiar lo suficiente como para ir mar adentro. Cuando uno va mar adentro, el enemigo lo busca a uno más. Y por eso la tormenta de la vida viene y te acecha y te mueve y entran las olas y todo lo que hay. Y tú dices en estos momentos, no siento a Jesús. Y empiezas a gritar y decir, el Señor no está conmigo, ¿qué pasó? Y el Señor dice, shh, a la tormenta. Y tú dices eso mismo, salto. Y te quedas asombrada. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? No lo conocemos. No lo conocemos. ¿Quién es este Jesús? ¿Cuál es tu deseo? ¿Quieres ir más adentro? No solamente aquí, pero quieres vivir más adentro con Jesús. Hagamos un acercamiento entonces. Hacer esto nos hace hacer un acercamiento. Y quizás tú digas, pero ¿qué si en vez de un deseo, hermana, yo voy a ser sincera, en vez de un deseo, hermana, yo no tengo un deseo, yo lo que tengo es una necesidad? ¿Cómo yo voy a tener un deseo si yo tengo tanta necesidad? Yo tengo tanta necesidad que a mí los deseos se me han ido. Yo no deseo nada más que estar tranquila. Give me a break. ¿Qué te dice el Señor? Busca en Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Seguimos para la izquierda. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. ¿Ese eres tú? Dios está cerca para salvar del desespero, para salvar de la apatía, para sacarnos cuando no tenemos ni ánimo ni esperanza. No te preocupes. Trae la necesidad.
¿Eso es lo que tienes? Good, trae eso. Dile al Señor, hello, esto es todo lo que tengo. En una ocasión, yo no sabía por qué, francamente. Pero yo estaba pasando por una depresión y no sabía por qué. Y yo no tenía deseo de nada. Y había unas señoras que eran gemelas. Ellas venían de las Indias. Meola y Fiola. Una mamá con mucha imaginación le dio los nombres. Y entonces ellas iban a las 5 de la mañana a orar. Si tú me conoces a mí, tú sabes que yo me amanezco hasta las 3 de la mañana. Entonces yo me duermo y estoy así a las 5 de la mañana, ¿ok? Pero yo sabía que yo tenía tanta y tanta necesidad, porque yo estaba como muerta por dentro, que yo le dije a mi esposo, yo voy a ir a las 5 de la mañana a orar con estas hermanas. Y mi esposo hizo así, me miró, me dijo, ¿what? Tú te vas a levantar y estar así. Yo, no, tú me vas a levantar a mí. Y yo voy a ir. Entonces era invierno y yo estaba viviendo en Boston. Y si ustedes me ven a mí, miren cómo estoy yo aquí, ¿ok? Yo mandé, bendito, que bajaran el aire. Así que si alguna tiene calor es por mí. Yo soy la culpable de tu pena, because I can't do cold. Y estábamos en Boston y era invierno. Y yo lo que hacía era a las 5 de la mañana yo venía y me ponía los sweatpants encima de las pajamas. Y me envolvía más que un pastel, porque yo tengo un abrigo que va de aquí a aquí. Es un abrigo bien colorado, que parezca un bombero. Pero es de down. Y yo pagué 50 chavos por ese abrigo en Salvation Army. Es lo mejor que hay. Yes, I'm not lying to you, okay? Entonces un sombrero aquí y lo único que tú ves es esto. ¿Ve? Y un oso que viene, porque el abrigo me hace ver así. Y entramos a una iglesia más fría que un muerto, porque no estaba puesta la calefacción a esa hora. Y esas hermanas venían y había una silla aquí y una silla aquí, y en un concreto que estaba frío ellas se arrodillaban. Y yo, sin deseo ninguno, yo me sentaba en el medio, con el sombrero aquí y el abrigo acá, así. Y las hermanas trepaje en el espíritu. Oh, Father God, I love you, Jesus. Y por ahí ellas allí. Y yo, Señor, estoy aquí. That's it. Era la única oración que me salía. Porque no había deseo, no había nada en mí. ¿Ok? I'm here. That's it. Esa era mi oración. Día tras día, tras día, por meses. ¿Qué pasa? Tú dices, pues no, yo no siento nada. Pues no, yo tampoco sentía nada, pero yo no estaba allí por los sentimientos. Yo estaba allí porque yo sabía que mi única acción de fe, de decirle al Señor, yo estoy aquí, mi única acción de fe era una acción de fe. Y que el Señor me veía y que Él estaba cerca de mí porque yo no tenía esperanza. Él estaba conmigo. Yo leí ese versículo y yo dije, bueno, tú estás conmigo, yo no te siento, and that's okay, yo no tengo que sentirte, yo lo que tengo es que saberlo. Y aquí estoy. Hello, I'm here. That's it. Ese es todo el esfuerzo que yo puedo hacer. I'm here. ¿Qué pasa si tú estás al lado de gente que está fumando mucho? El pelo, lo que tienes puesto y lo que tienes puesto de por dentro. Yo no sé por qué ustedes aquí invitan a los hombres y a estar enseñando videos, porque entonces I can't be that funny. Pero todo, el brasier, todo, right? Todo te apesta por dentro. La piel, tú haces, ay, Dios mío, right? Lo mismo pasa cuando tú estás en un cuarto con dos mujeres tan llenas del Espíritu.
se te pega la cosa, ¿ok? Y tú no lo sientes, pero ese espíritu de esas mujeres, yo estaba así, ellas, oh, Father God, ellas estaban encendidas, y yo, Señor, que ese humo llegue para acá. ¿Ok? Yes. Y por fe, yo lo recibía. Yes. ¿Ok? El Señor está cerca de ti. Si yo te estoy preguntando cuál es tu deseo y tú dices no tengo ninguno, lo que tengo es necesidad del Señor, good, tráelo, porque el Señor está cerca de ti, muy, muy cerca de ti. ¿Me entienden todas? Y aún tú puedes ir mar adentro con el Señor. Aún tú puedes ir mar adentro con el Señor. ¿Qué pasa cuando vamos mar adentro con el Señor? Juan 10, del 1 al 4, a la derecha. Juan 10, del 1 al 4, y ahí vamos a terminar. Juan 10, del 1 al 4. Jesús les dijo: ustedes saben que solo los ladrones y los bandidos entran al corral saltándose la cerca. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. El que cuida la entrada le abre, y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre, y ellas, ¿qué? Reconocen su voz, les responden. Luego el pastor las lleva fuera del corral, y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque ¿qué? That's right. Tú vas a ir más adentro para que tú conozcas su voz, para que todos los días tú escuches su voz, porque todos los días Él te llama por tu nombre, todos los días. Pero o no tuvimos el tiempo, o no reconocemos todavía su voz, porque no hemos estado suficientemente a su lado para reconocer su voz. En mi graduación del doctorado era Boston College. Yo no sé cuántos de ustedes ven fútbol. ¿Han visto los estadios de fútbol? Ok. Entramos al estadio de fútbol de Boston College. El nombre mío es Conde. Entramos en orden alfabético y los del doctorado entran primero. ¿Quién estaba primero en la fila? Pero yo no sabía dónde estaba mi familia. Y yo decía, pero en tanto gentío, ¿cómo yo voy a saber dónde está mi familia? Y tú vas entrando al estadio y todo el mundo, fulano, sutano, y qué sé yo ni qué, hey mami, qué sé yo ni qué. Y de momento yo oigo a la nena mía, mami, ¡pam! Y cuando yo voy y miro, mi nena me estaba parada y me estaba haciendo así. Toda mi familia estaba donde estaba ella. Ella es una negrita bella. Estaba así, bien orgullosa de su mamá, y me llamó. Y yo conozco la voz de mi nena. Yo conozco esa voz. Y rápido pude localizarla. Todo el mundo estaba gritando y qué sé yo, esas voces no me llamaban a mí. Cuando fue la nena mía, yo la vi. Así el Señor quiere que tú reconozcas su voz. Él te llama por nombre.
Eso es ir mar adentro. Pero quizás eso quiere decir que cuando tú vengas al altar y tú quieras que otra persona te dé palabra, el Señor te dice, "Psst, soy yo el que te lo voy a dar. No esperes que sea esta, soy yo, porque la voz de ella no es la voz mía", dice el Señor. Quiero que aprendas a conocer cuando soy yo el que te llamo. Yes. Esta noche tienes muchos versículos. El que mejor te ayude, óralo. Ora la escritura. Ora la escritura. La que te tocó, la que es tuya, órala al Señor. No se pongan a esta noche. Le dices a la otra, perdóname, yo te quiero muchísimo, pero venías hablando mucho en el carro y ahora no te quiero escuchar. Yo quiero escuchar la voz del Señor. Ya yo conozco la tuya. Chacha, la tengo metida, mira, por aquí, la sabe por allá. Amor y querido. Dile, mi amor, yo quiero escuchar la voz del Señor. Ya sea caminando. Yo no camino sola de noche porque me pierdo y después tengo que dormir debajo de un carro. Por eso el hermano, yo lo vi, yo iba para otro lado, el hermano tuvo que venir y hacerme para yo llegar aquí hoy. It's the truth. Yo siempre me pierdo, porque yo me crié en Nueva York, donde tú te metes por un roto y sales por otro, ¿verdad? Si no es el GPS y con retratito, tú sabes, yo voy siguiendo así, el retratito, voy metiendo. Si no es así, forget it, yo no llego. So, si puedes irte a caminar, puedes estar en tu cuarto, como tú desees, pero mira, escucha la voz del Señor, ora las escrituras, Él te dará el hacer como el querer, búscalo de todo tu corazón, y si lo que tienes es necesidad, Él está muy cerca para amarte. Dios te bendiga y vengan preparadas mañana para ir más adentro.